e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El Festival de las Artes llega a Usaquén del 4 al 17 de septiembre en diferentes escenarios. Tendremos presentaciones artísticas de danza, música y arte dramático, además de artistas invitados. Y por primera vez llega el Festival Usaquén Hip Hop 2022. Consulta más información en www.usaquén.gov.co. Te esperamos. Usaquén, la número 1. Escucha esto. Solo 6 de cada 10 hombres participan en el trabajo de cuidado, mientras que 9 de cada 10 mujeres lo hacen. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bienvenidos a una nueva emisión de 15 minutos de finanzas aquí en Ecoradio. Hoy estrenando horario 5:30 de la tarde, hora Colombia. Y Tania, bienvenida a tu programa, y Dayana Herrera, bienvenida a Ecoradio a 15 minutos de finanzas. Hoy con un súper tema, Tania. Súper tema. Tania, bienvenida, adelante. Muchas gracias, César, y saludamos a toda nuestra audiencia. Efectivamente estamos muy felices porque estamos con un gran tema. Aparte, pues saben que aquí es la voz de los expertos y por supuesto tenemos una gran invitada que nos va a dar un panorama muy interesante de este tema. Quiero darle la bienvenida a Dayana Herrera. Ella es ingeniera comercial con énfasis en finanzas, socia cofundadora de Cuor, perdóname, ¿me confirmas? Ecual. Y planeación financiera sostenible. De verdad es muy grato tenerte acá. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues de verdad que quiero iniciar con esta pregunta que pues la verdad ahorita justo es un tema de polémica también, y quisiera que nos dieras como un amplio énfasis en la parte de la diferencia entre colpensiones y fondos privados. Bueno, pues buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a Tania y a César por la invitación. Y bueno, pues actualmente en Colombia existe el régimen de prima media con prestación definida, que es el sistema de reparto, el cual todos conocemos como colpensiones. Y existe el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el sistema de capitalización, que es el administrado por todos los fondos de pensiones privados. ¿Listo? Estos tienen varias diferencias. Yo les voy a nombrar 4 diferencias, pues como las más importantes y significativas, si te parece bien, Tania. Bueno, en el primero, Colpensiones, es importante tener en cuenta que es un fondo común y es de reparto. ¿Esto qué significa? Que este fondo común no tiene rentabilidad, no, por eso no les llegan extractos a las personas que están en Colpensiones con el dato de su capital, porque los aportes que hacen los afiliados ingresan a este fondo común y de allí se pagan las mesadas pensionales de las personas que ya están disfrutando de su pensión. ¿Listo? Entonces no hay una acumulación como tal. ¿Ok? En los fondos privados existe una cuenta de ahorro individual a nombre y cédula de cada uno de los afiliados, donde ellos tienen sus saldos, les llega un extracto y pues esto está invertido en el mercado de capitales de acuerdo al perfil de cada uno de estos afiliados y pues puede tener valorización o desvalorización, pues como se ha visto en algunos momentos. ¿Listo? Ok. Entonces, hay una diferencia que es, por ejemplo, cuáles son las condiciones para pensionarse. Entonces, tú me preguntabas tras de cámaras de cuáles eran las diferencias y cuáles eran las condiciones que existían en uno y en el otro para pensionarse. Entonces, primero hay que tener en cuenta que
en Colpensiones las personas deben de cumplir dos condiciones. Uno es la edad, que en este momento son 57 años las mujeres, 62 años los hombres y 1.300 semanas. Si yo cumplí las 1.300, pero es que tengo 50 años y soy mujer, ¿puedo acceder a la pensión? No, tienes que esperar a cumplir los 57 años para lograr pensionar. ¿Listo? En los fondos privados yo debo de cumplir con un capital, como les decía, es un sistema de capitalización, entonces yo debo cumplir con un capital entre el saldo de todos los aportes que realicé, más la rentabilidad que tiene el fondo, más el bono pensional, si da lugar a y me debe garantizar y pensionarme con el 110% de un salario mínimo. Diana, ¿esto cuándo se da? Puede pasar que hay personas que logran esta condición del 110% de un salario mínimo antes de la edad de pensión. Y por eso es que se dice que en los fondos no es necesario que se cumpla con una edad específica para poder llegar a esa pensión. Adicional, algo muy importante que muchas personas de pronto no tienen dentro del radar, y es que en un fondo privado, si una persona llega a la edad de pensión y no tiene el capital, con 1.150 semanas se puede pensionar. Entonces no tiene que acumular 1.300 como en Colpensiones, sino solamente 1.150 semanas. ¿Listo? Entonces, esas serían como las condiciones para pensionarse. Bueno, hay muchas de las preguntas que te enviaron de la encuesta que hiciste, Tania. Entonces, muchas personas preguntaban, ¿cómo se calcula mi pensión? Y es una de las preguntas que normalmente nosotros recibimos cuando damos asesorías pensionales. Entonces, en Colpensiones, la pensión se calcula con una fórmula que ya está definida en Colpensiones, en el cual se saca un porcentaje máximo. Una persona se puede pensionar con el 80% del IBL. Y el IBL es el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Eso es muy importante porque las personas se confunden. Cuando yo estoy en un fondo privado, yo me pensiono por el capital que tengo y se hace un cálculo actuarial donde se calcula ese saldo y pues obviamente genera una mesada pensional. ¿Por qué digo que a veces genera confusión? Porque yo me he encontrado con personas que están en un fondo privado y me hablan del promedio de los últimos 10 años. Y aquí no sirve, en un fondo privado no sirve el promedio de los últimos 10 años. Sirve en Colpensiones porque pues este es el que está incluido en la fórmula, ¿listo? Correcto. Hay otra diferencia, Tania, y es quién paga la pensión. Entonces, en Colpensiones, pues Colpensiones es quien paga la pensión. En un fondo privado existen varias modalidades de pensión. Existe la vitalicia, y cuando yo me pensiono de forma vitalicia, quien está encargado de pagar esa pensión es la aseguradora. Y cuando yo me voy por la renta de retiro programado, queda a cargo de la misma administradora de pensiones a la cual yo estoy afiliada. ¿Listo? Entonces, esto también es muy importante. Y hay un mito aquí que es importante aclararlo, y hay muchas personas que nos preguntan y nos dicen, bueno, cuando yo estoy en un fondo privado se va a acabar mis recursos, ese saldo que yo tengo ahorrado, y cuando se acabe ese saldo hasta allí llegó mi pensión. No, las pensiones son de forma vitalicia y esto es garantía por el Estado, ¿sí? Entonces siempre hay una revisión de saldos en los fondos privados, y cuando se llega a un saldo mínimo, pues debe pasar, ¿listo? Bueno, otra que es también bastante importante, que ya es la cuarta, te decía que pues hay muchas, pero pues estas me parecen como interesantes, es qué pasa cuando yo fallezco y qué pasa con esos recursos si estoy en Colpensiones o si estoy en un fondo privado, ¿listo? Y esto ha ocasionado que muchas personas cuando hacen ese estudio pues tomen una decisión por uno o por el otro, porque pues obviamente les puede impactar. Y es, ¿qué sucede con esos recursos cuando yo fallezco? Entonces, si yo estoy en Colpensiones y ya no tengo, y tengo beneficiarios, pues mi mesada pensional la va a recibir esos beneficiarios, ¿sí? O esa pensión de sobrevivencia la van a recibir esos beneficiarios. Pero ¿qué pasa si en mi caso, cuando sucede así siniestro, yo no tengo beneficiarios? Pues esos recursos pasan a ese fondo común del cual yo les hablaba al principio, ¿listo? En un fondo privado, cuando no hay beneficiarios, pasa a masa sucesoral. ¿Qué significa esto? Que mis recursos y mi ahorro, si yo llego a fallecer y no tengo beneficiarios, pasa a herederos hasta 5º grado de consanguinidad. Entonces, esto es muy importante porque esto entra dentro de lo que se llama pues nuestra planeación financiera. ¿Listo? Ay, súper. No, pues de verdad que esta explicación está demasiado interesante.
precisamente como lo mencionaste, nosotros el fin de semana pasado hicimos una encuesta y esta es otra de las preguntas que de hecho se repitió mucho. ¿Es cierto que existe menos riesgo en Colpensiones porque los fondos se pueden quebrar? Bueno, esto es otro mito y pues esto suele escucharse en el entorno cuando se hablan de estos temas de pensión y esto no es real. ¿Por qué? Porque primero, los fondos de pensiones son patrimonios autónomos. ¿Qué significa esto? Que los recursos de los afiliados están en un patrimonio autónomo diferente digamos que al de la administradora o al quien lo administra, si en este caso la AFP, o sea, sus ingresos son totalmente diferentes. Puede pasar que la administradora llegase a tener algún inconveniente, pero no toca ese patrimonio porque, como les digo, es un patrimonio autónomo. Adicional a esto, pues claramente hay una vigilancia por la Superintendencia Financiera, hay un tema de rentabilidad mínima garantizado, que esto es de acuerdo a unos periodos, entonces me van a decir, ay, Diana, pero es que yo he recibido mi extracto y he visto que están negativos y que he recibido desvalorización y rendimientos negativos. Sí, esto puede pasar. Sin embargo, en un periodo de 4 años, los fondos deben de garantizar una rentabilidad mínima y esto se ha hecho. También existen unos fondos digamos, de sostenibilidad para que estos saldos obviamente se estén revisando. Entonces la garantía que yo tengo en un fondo privado, pues también es la misma que yo puedo tener en Colpensiones. Las personas dicen, pues es que el Estado no se quiebra. Pues digamos que pues eso puede entrar a debatir, ¿no? Entonces digamos que las garantías pues se dan en las dos alternativas. Ok, perfecto. Ven, y ejemplo, si yo no cumplo con los requisitos para pensionarme, en ese caso, ¿qué pasa con el dinero? Bueno, esto también es algo importante y es interesante porque allí marca la diferencia y es cuando yo estoy en Colpensiones y llegué a los 57 años, por ejemplo, siendo mujer, y no cumplí las 1.300 semanas. Me quedé en 700 semanas porque de pronto fui irregular en mi cotización. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento yo voy a Colpensiones y solicito una indemnización sustitutiva, que es como una devolución de esos recursos que yo tengo en ese fondo. Sin embargo, esa indemnización sustitutiva tiene unos cálculos y en el fondo privado me hacen una devolución de saldos. ¿Qué es la devolución de saldos? La devolución de saldos es que me entregan todo el saldo que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual, que era el saldo que yo recibo y veo en mi extracto, con los rendimientos que tengan a la fecha y se entregan el 100%. Entonces esto es muy importante porque cuando nosotros comparamos en casos de clientes y casos reales, la diferencia o la relación es de 1 a 7, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el fondo en una devolución de saldos en las mismas condiciones entrega 7 veces más en valor de saldo que en Colpensiones en una indemnización sustitutiva. Ve qué interesante. Bueno, esta es otra de las preguntas que nos hicieron porque estuvieron muy atentos todos nuestros oyentes con este tema. Partiendo de la base que las personas no se pensionen con el 100% de su ingreso, ¿qué mecanismos existen para mantener su calidad de vida? Bueno, esto normalmente se conoce como la brecha pensional y nosotros cuando hablamos de educación financiera, de planeación financiera, hablamos sobre el tema de la brecha pensional y normalmente cuando nosotros empezamos a hacer, digamos que a organizar nuestras finanzas, pues nosotros decimos como no, la pensión, eso nunca me voy a pensionar y más si somos jóvenes, uno siempre es así. No, definitivamente ese tema no me interesa revisarlo y a nosotros se nos olvida que la pensión es el ahorro a más largo plazo que tenemos todas las personas que cotizamos al sistema, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una brecha pensional y sobre todo porque actualmente en el sistema existen diferentes, digamos, tipos de salario. Hay salarios integrales, salarios tradicional y siempre va a haber una brecha. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que independientemente que nosotros hagamos un ejercicio para la pensión, siempre debemos manejar nuestras finanzas y hacer una planeación financiera para que al momento de nuestro retiro nosotros tengamos otras fuentes de ingreso, no solamente la pensión. Existen los planes digamos, de pensiones voluntarias que me ayudan digamos, que aumentar ese capital. Existe la inversión en propiedad raíz, existe el emprendimiento. Entonces, lo que nosotros normalmente buscamos cuando damos estas charlas de educación financiera a nuestros clientes y sobre todo a las personas jóvenes como tú, Tania, es
que lo más importante es ahorrar e invertir, porque la pensión depende de nosotros, ¿sí? Obviamente, si nosotros cotizamos y participamos del sistema, vamos a tener una pensión, pero esa pensión posiblemente no nos va a dar la calidad de vida que nosotros tenemos en este momento. Totalmente de acuerdo, así es. Y bueno, pues algo que pienso que nos llegó muy a tiempo para este programa, que quisiera que cerráramos con esto. Y desde tu punto de vista, por supuesto, ¿qué opinas de esta noticia que salió hace poco con el comentario del presidente Petro con respecto a la reforma pensional? Pues bueno, como lo dices, este es mi punto de vista, hablo en nombre propio de Dayana Herrera. Pues definitivamente ni que lo hubiésemos hecho a la medida. Ayer el presidente se pronunció con respecto a una posible reforma pensional. Él lo que está buscando o cuál es la propuesta que él está planteando, la propuesta que él está planteando es unificar el sistema general de pensiones, unificar Colpensiones con los fondos privados, ¿sí? Y de esta unificación generar 3 pilares, ¿sí? Un pilar es el pilar no contributivo, que sería como el pilar de solidario básico, que es con el cual él busca garantizar la mitad de un mínimo, en este caso pues 500,000 pesos, a todos los 3, digamos que millones de personas, los 3 millones de personas que adultos mayores que pues hoy no cuentan con una pensión y pues que obviamente eso es un tema que nos preocupa a todos. Y pues que nosotros tenemos que sensibilizarnos con esto y pues definitivamente debe haber una reforma, pero pues hay estos pilares, pues puede ser que sean viables o no, ¿sí? Entonces, el primer pilar es solidario para estas personas que son adultos mayores que hoy no tienen una pensión, entonces para garantizar esa pensión o la mitad de una pensión. Está el segundo pilar, que es contributivo, y lo que dice es que las personas que cotizamos al sistema y que ganemos hasta 4 salarios mínimos, entonces deben de estar en Colpensiones de forma obligatoria. Cotizar los primeros 4 salarios mínimos deben de estar en Colpensiones, y allí entraría ese fondo común que yo les expliqué al principio y sería un sistema de reparto. ¿Qué significaría? Que todas las personas que pasan a hacer ese aporte de esos 4 salarios mínimos entrarían a cubrir ese pago de esas pensiones del primer pilar. ¿Okay? No se tocarían los saldos, que esto es algo muy importante porque muchos clientes preguntan, bueno, ¿significa que yo ya hoy tengo un ahorro y me lo van a tocar? No, él está hablando es de esa parte, digamos, de las cotizaciones que se inician, si se llegase a, obviamente esto es una propuesta, sin embargo, pues es bastante polémica, como tú lo decías, y un tercer pilar que es el contributivo y el complementario, que significa que las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, entonces, por ejemplo, una persona que gane 10, 15, 20 salarios mínimos, los primeros 4 van a este segundo pilar, que es el de Colpensiones, y el resto y el excedente de los salarios mínimos puede elegir entre las administradoras y fondos de pensiones que hay actualmente, ¿listo? Esto obviamente es importante que se revise bien en mesas técnicas como lo ha propuesto Asofondos. Hoy Asofondos mandó un comunicado. ¿Por qué? Porque este es un tema bastante delicado y esto primero tenemos que tener en cuenta que mucho de los problemas que tenemos en el tema pensional es la informalidad. Muchas personas no están dentro del sistema cotizando. Hay otro tema bastante importante y el que tenemos que garantizar, que es la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Y pues tener digamos que esa fórmula específica y clara para que este sistema funcione, pues es lo que nosotros tenemos que obviamente trabajar para que se logre. Sin embargo, esta propuesta del presidente Petro pues puede ser bastante complicada. Uno, porque significaría que las personas que coticemos estos 4 salarios mínimos al sistema para cubrir las pensiones de estas personas que digamos que son estos adultos mayores, pues no estaríamos ahorrando para nuestra pensión. El sistema tendría que garantizar que al final muchas personas coticen cuando nosotros lleguemos a la edad de pensión para que puedan cubrir nuestras pensiones. Adicional a eso, hay otro tema bastante importante y ya para terminar, y es el tema del mercado de capitales. Hay un dato muy importante y actualmente los fondos manejan más o menos alrededor de 384 billones de pesos que está invertido en el mercado de capitales, en Colombia y en el extranjero. El 41%, que son 157 billones, está invertido en acciones en el extranjero.
27.1, 104 billones en renta fija nacional, que son TES, es el mercado de capitales de nosotros. El 16.4%, que son 62.8 billones, está en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones en Colombia. Entonces, hacer un tipo de reforma como la que está planteando el presidente, pues también puede generar, obviamente, que se impacte el mercado de capitales de Colombia. Entonces, por eso, pues es muy importante que esto pues se revise, se lleve a estas mesas técnicas y se busque una solución para garantizarle a los adultos mayores que hoy no tienen una pensión, pero pues buscar otras alternativas o herramientas que pues no vayan a impactar ni a los afiliados que hoy estamos en un fondo privado, que ya tenemos unos saldos, y pues al mercado de capitales. ¿Listo? Ok, perfecto. No, pues supremamente claro, de verdad que muchas gracias, porque a pesar de que este formato es algo corto, lo hiciste demasiado bien y creo que pues todos saben que este material queda montado en nuestras redes sociales y vale la pena, creo que volverlo a ver para revisarlo si tenemos alguna duda. Muchísimas gracias, Dayana, por este tiempo, por tus conocimientos. Espero claramente tenerte acá de nuevo en otra oportunidad. No sé, César, si tenemos algunas preguntas en este momento así rápidamente. No, Tania, no me han llegado preguntas, pero creo que fue clarísima la explicación de los 3 pilares y creo que por eso no hay preguntas, porque creo que es de los temas más polémicos que hay, pero la explicación de Dayana fue espectacular. Dayana, muchas gracias. No, César, muchas gracias a ti. De nuevo, gracias, Tania, por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectan y a todas las personas que puedan, obviamente, reproducir esta información. Es importante pues que tomemos decisiones con conocimiento y pues esto es parte de este formato, ¿no? Educar financieramente a todas las personas que nos escuchan. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias y todos recuerden que aquí nos vemos cada 15 días, tenemos nuevo horario, 5:30 de la tarde los miércoles y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Tania, muchas gracias. Dayana, nuevamente, muchísimas gracias. Y sí, la invitación, como lo dijo Dayana, es que si les gustó el programa, compártanlo. Ahí queda en el canal de YouTube de Ecoradio, en la página de Facebook de 15 minutos de finanzas, está en la página de Facebook de Ecoradio. Y hoy transmitimos también en alianza con El Vocero, también está en la página del Vocero de Facebook. A todos mil gracias y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en La Mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. El Festival de las Artes llega a Usaquén del 4 al 17 de septiembre en diferentes escenarios, con presentaciones de danza, música, arte dramático y artistas invitados. Consulta más información en www.usaquén.gov.co. Usaquén, la número 1. Escucha esto. Las cuidadoras en estrato 1 son quienes más tiempo dedican al día a trabajo de cuidado no remunerado. Y las cuidadoras en estrato 5 son quienes menos tiempo dedican. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en La Mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio.